Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad exclusivamente de los conductores e invitados y no representan, necesariamente, la opinión de quienes forman parte de TV UGED. Sin embargo, han sido incluidos en la programación como fomento a la libertad de expresión. Bienvenido a su programa Entonces ¿Qué? Aquí por la señal de TV UGED. Como siempre, agradeciéndoles el favor de su atención, su presencia, esta serie de programas que cada 8 días con muchísimo gusto nos ponemos las pilas para estar precisamente frente a ustedes, trayendo pues a especialistas y comentarios veraces, oportunos, científicos, para tener información precisa para cuando les he comentado haya una decisión que tomar, ahí tienen ustedes información pertinente y eficaz. Hoy vamos a tener un tema pues muy interesante. Fíjese que existen diferentes áreas de la psicología laboral, infantil, social, etcétera, y está la psicología clínica. Y dentro de la psicología clínica existen diferentes marcos teóricos que van a tener su teoría y su técnica, su metodología de cómo se va a atender a un paciente bajo estudios estrictos para la formación de los psicoterapeutas que van a brindar la atención a problemas emocionales y de conducta dentro del área clínica de la psicología. Y hoy vamos a ver unos detalles acerca de lo que serían las neurociencias aplicadas precisamente a la psicología clínica, y nos van a informar que va a haber un curso avanzado sobre este tema, y ahorita nos van a ampliar toda esta información para que usted esté enterado. Y bueno, principalmente ahorita nos ubican los que van a participar, en dado caso que se inscriban. Creo que puede estar dirigido más hacia psicólogos y a lo mejor áreas afines, pero ahorita lo vamos a ver más puntualmente. Y bueno, para ello me encargué de invitar a un buen amigo, es artista exclusivo de TV UGED, amigo mío, para que venga a ilustrarnos con su criterio, su conocimiento y todo lo que él posee para informarnos, como dije, de una manera precisa. Y me refiero precisamente al maestro Luis Manuel Naranjo Pérez. Él es neuropsicólogo, al cual le agradezco mucho su presencia aquí y le doy la más cordial de las bienvenidas. Luis Manuel. Doctor, pues siempre es un gusto venir aquí a TV UGED para platicar con usted un ratito y con el auditorio que amablemente pues, nos presta oídos, ¿no? para escuchar lo que queremos decir. Claro que sí, que bueno que vienes, eres de casa. Bien. ¿Verdad? Pues sí, estamos hablando sobre las neurociencias ahora, exacto, ¿no? Y es algo curioso porque las neurociencias son algo relativamente reciente, o sea, no tenemos tantos años de que incluso de que se haya creado este nuevo concepto de neurociencia, ¿no? Y tiene poquito, pero hoy ya veo que hay neurotodo. O sea, hay neuromarketing, hay neuroeducación, hay ya de todo se pone el prefijo neuro. Y a veces se abusa un poquito de este prefijo, ¿no? Porque finalmente las neurociencias son una serie de disciplinas que van encaminadas a estudiar el cerebro, pero en su funcionalidad, o sea, en los procesos de atención, en los procesos de aprendizaje, en los procesos emocionales, porque ya descubrieron, o más bien desde que se creó la imagenología, desde que podemos ver el cerebro vivo, se ha desarrollado mucho, porque antes, digo, en los años, hace 100 años, pues el cerebro para poderlo visualizar tenía que la persona estar fallecida, ¿no? Paul Broca, que fue de los pioneros de neurólogos, él tenía sus teorías, ¿no? Y tenía que esperar hasta que la persona se muriera para poder abrir la cabeza. Desafortunadamente con este sujeto, hay un paciente famoso que es el paciente TAN, que nomás puede decir tan. Y entonces Paul Broca decía, es que hay una parte del cerebro que está comprometida y por eso no puede hablar, pero puede entender y puede comunicarse perfectamente, menos con lenguaje.
¿no? Él no puede hablar. Entonces, fallece el paciente Tan y le hace la autopsia y muestra el cerebro al mundo. Ven, o sea, yo donde estaba la lesión es donde yo decía, hay partes comprometidas. Un accidente cerebrovascular que pudo haber tenido él y le ocasionó esta afasia, ¿no? Hoy conocida como afasia de Broca. Pero pues no era más que hasta que la persona fallecía es cuando se puede observar. Hoy en día no. Hoy en día ya podemos observar cerebros vivos en funcionamiento, principalmente con lo que son las resonancias magnéticas. También con las tomografías axial computarizada, por ejemplo, que es una tomografía de muchos cortes de diferentes partes, o muchos rayos X pegados, ¿no? También hay una tomografía por exposición de positrones. O sea, hay diferentes mecanismos que ahora ya tenemos y que hemos descubierto muchas cosas, ¿no? Y que entonces, ante el gran bagaje que se crean con estos descubrimientos, pues tenemos que reaccionar nosotros e incorporar algunas cosas de esas para las que nos sirvan. Pero las neurociencias es eso, todo lo que tenga que ver con estudio del cerebro, como neuroanatomía, neurología, neuropsicología, psicobiología, todo converge y todo, entonces ahora es un concepto nuevo que se llama neurociencias y que tiene aplicaciones prácticas muy interesantes. Es decir, no está ramificado de más, sino más específico al estudio, a la aplicación de lo que sería el cerebro y sus atribuciones, ¿no? Y sus atribuciones, así es. Porque luego pensamos que a lo mejor las neurociencias ven neuroanatomía como tal, y eso es una ramita, ¿no? Porque sí importa la estructura, también importa la estructura molecular, la estructura celular, pero también importan mucho los procesos. Neurofisiología. Así es, hay un proceso hay un estudio que se llama el conectoma humano, por ejemplo, que es un estudio muy largo que se está haciendo sobre poder cablear todos ahora sí que los nervios del que están en el cerebro, ¿no? Porque antes se pensaba que las neuronas eran un montón y estaban conectadas, no azarosamente, pero sí desorganizadas, pero hoy entendemos que no, que el cerebro tiene una conexión y cuando esas conexiones son alteradas, pues hay muchas patologías que por ahí emergen y eso es lo que queremos retomar nosotros para poderlo aplicar a la clínica. Es decir, ir en específico a ciertas áreas que van a tener una funcionalidad o bien su no funcionalidad por X circunstancia. Así es. Por ejemplo, hoy sabemos cosas que a Tata Freud le hubiera gustado saber, ¿no? O sea, hoy sabemos que el hemisferio izquierdo se hipoactiva o baja su actividad cuando una persona entra en depresión, ¿no? Hoy lo entendemos que cuando una persona tiene así, hay una baja actividad metabólica del lóbulo izquierdo, ¿no? Y por eso hoy en día hay tratamientos que van a buscar la actividad del lóbulo izquierdo, ¿no? Del hemisferio izquierdo. Por ejemplo, a lo mejor algunos de ustedes que nos escuchan han escuchado algo de la terapia magnética transcraneal y cosas así. Bueno, es por eso, ¿no? Porque ahora entendemos una parte del funcionamiento del cerebro y entonces con unos imanes, con unos electroimanes, vamos a estimular ciertas partes del cerebro, porque el cerebro a final de cuentas se comunica con impulsos electroquímicos y entonces se van a alterar algunas cosas y vamos a lograr una activación del lóbulo, del hemisferio izquierdo, perdón, y eso a muchas personas los levanta la depresión mucho mejor que el medicamento y sin efectos secundarios. Es decir, estamos hablando de monitorear las áreas del cerebro, ver sus reacciones, como en el caso del hemisferio izquierdo, en la depresión, hasta sale de color diferente cuando se monitorea. Sí, entonces, así es. incidir sobre eso con varios estudios que se pueden llevar Así a es, cabo. sin dejar de lado el tema de la terapia, ¿no? Porque las depresiones en concreto son una enfermedad multifactorial, o sea, no es un solo origen para poder explicar esta enfermedad. Y obviamente hay cambios mentales, cambios psicológicos que tenemos que hacer, pero hoy en día los psicólogos ya no debemos como que nada más centrarnos en el tratamiento hablado, ¿no? Ya también hay tareas terapéuticas, de hecho hay muchos enfoques que encargan tareas, que piden actividades, y en ese tipo de enfoques funciona mucho el inyectar tareas, pero basadas en la neurociencia, ¿no? Implementar diferentes acciones que van a lograr desarrollar más neurotransmisores para que la persona pues, pueda salir más rápido y sea un tratamiento más efectivo y potenciar los resultados, ¿no? Entonces antes se dictaban tareas a ver si pega, y a lo mejor algunas sí, pero ahora se va a especificar ante tal situación de dificultad, esto le va a beneficiar. Así es. Siguiendo con el tema de la depresión, normalmente cuando una persona tiene depresión,
hay ciertas vitaminas que está produciendo de menos, ¿no? Sobre todo la vitamina D. Esa vitamina se produce menos cuando una persona tiene depresión y por eso existe el síndrome de depresión estacional, ¿no? O el síndrome en el cual los países que están muy al norte, que reciben poca luz durante el invierno, aumenta mucho la depresión, porque cuando baja la vitamina D se produce con el contacto con el sol. O ¿Sí? puede haber pacientes que la luz poca de esta región también le afecta. Ajá, ¿verdad? así es. O hay pacientes que tienen algún defecto genético. En Durango hay muchas personas que tienen un defecto genético ligero que hace que no produzcan suficiente vitamina D con la exposición al sol. Entonces, una de las tareas, por ejemplo, en ese caso en concreto, pues puede ser, oiga, hay que dar una caminata que nos dé el solecito. No a mediodía, no a la 1 de la tarde, porque ese sol es muy agresivo. Pero sí que puedan caminar a lo mejor por la mañana o a lo mejor por la tarde, dependiendo de cada quien sus horarios, pero una caminata que nos pueda ayudar a recibir un poquito de luz solar para fabricar internamente esa vitamina, ¿no? Porque muchas personas les da muy poquito la luz del sol, ¿no? Y parece que no, pero sí afecta. Estos países lo tienen, los países más al norte lo tienen muy bien estudiado, inclusive países como Alemania, en la cartilla de salud de las personas que tienen depresión, está que a partir de noviembre tienen que ir 2 veces por semana a baños en camas solares, ¿no? Porque es parte de su tratamiento, porque finalmente siempre es mejor que nosotros produzcamos nuestros neuroquímicos a que nos los den con una pastilla, ¿no? Entonces, si te puedo dar un baño solar y tú fabricas tu propia vitamina D, perfecto, ¿no? Entonces, estos meses, y esto es parte de la cartilla de salud en algunas personas, que ya son que ya son concurrentes, no son clientes frecuentes de la depresión estacional. Porque hay personas que año con año se deprimen en el invierno y entonces ya los tienen bien detectados y se mete un tratamiento de estos para poder potenciar y poder hacer que la persona no sufra incluso la depresión. Antes de que llegue, ya te estoy metiendo baños solares, estoy metiendo 2 horas de cama solar a la semana y con eso tú fabricas tus vitaminas que necesitas. Oye, entonces se matan 2 pájaros de un tiro o 3, ¿verdad? Es decir, público televidente, fíjese qué interesante cómo las neurociencias nos permiten enfocarnos más puntualmente, más directamente a las situaciones que antes nosotros desconocíamos en función de la fisiología, de la neuroanatomía, del funcionamiento bioquímico y eléctrico del cerebro, y ahora estamos más de alguna manera dirigiendo actividades que pudieran fortalecer las deficiencias que se están presentando en los pacientes, como está muy claro en el ejemplo de la depresión. Oiga, estamos hablando de las neurociencias aplicadas a la psicología clínica. Les voy a suplicar, nos espere un segundito y regresamos. Continuamos con su programa, entonces, que aquí por la señal de TVUGED. Oiga, estamos platicando con el maestro Luis Manuel Naranjo Pérez, él es neuropsicólogo, y estamos viendo la aplicación de lo que sería las neurociencias a la psicología clínica, y estamos agarrando el ejemplo de la depresión, y vamos a continuar con ello. Oye, entonces se pueden matar 2, 3 pájaros de un tiro, como comenté en el corte pasado, porque se le va a estimular la vitaminosis de la D y se va de alguna manera a atender lo que sería la depresión estacional. Cuando es invierno, la gente tendemos a algunos más y otros menos, y se puede ya definir eso. Sí. Y luego, si le indica caminar, que va a activar la dopamina. Exactamente. Y luego el camastro, ya le llamé camastro, que esté ahí relajado, es decir, los niveles de cortisol entran también a un mejor nivel. Le digo, hasta 4 pájaros de un tiro, porque luego también la neurociencia ha encontrado diferentes modificaciones y se ha encontrado que hay un neurotransmisor muy importante en la depresión, que se llama serotonina. Y este neurotransmisor empieza a bajar su productividad, ¿no? Empieza a ser menos eficaz. Y han descubierto que cuando las personas caminan o están en contacto con la naturaleza, mejoran los niveles de serotonina, se segrega un poquito más. Y entonces, si una persona que tiene depresión
está en contacto con la naturaleza, ya sea en la sierra, ya sea en el parque, ya sea en cualquier lugar donde haya vegetación, ¿no? Donde haya este tipo de... va a lograr potenciar esto. Entonces, ahora la caminata ya no es caminar a la vuelta de la manzana, da la caminata en un parque. Exacto. Y eso aparte va a ser también que fabriquemos no solamente la dopamina, sino también endorfinas, también serotonina. Y si lo hacemos a la hora que te dé la resolana del sol, vamos a producir vitamina D. Entonces vamos a hacer un conjunto de cosas que va a potenciar el tratamiento, ¿no? Ojo porque como todo en la neurociencia y en la farmacología, pues no le podemos dejar todo el trabajo claro. a las sustancias bioquímicas del cerebro, ¿no? Les tenemos que ayudar con nuestra mente, ¿no? Pero pues si tenemos esos conocimientos ya hoy en día, pues tenemos que utilizarlos, ¿no? O sea, como que es parte de lo que debemos hacer. Oye, también entonces recomiendan mucho, por lo que comentas, que haya espacios pintados de verde y que haya, digamos, plantas, macetas para estimular todo esto. Sí, parece ser que el hecho de que estemos en contacto con la naturaleza, y el verde refleja mucho a la naturaleza, tiene un efecto tranquilizador en las personas, ¿no? Entonces, este efecto tranquilizador, pues tenemos que utilizarlo a nuestro favor, no en nuestra contra. Personas que viven en ambientes muy de oficina, con muy poca vegetación, tienden a tener problemas más de depresión, por ejemplo. Entonces, y al contrario, personas que están más en contacto con la naturaleza, se ve como hay este cambio. Entonces, teniendo estos conocimientos, podemos entender varias cosas, ¿no? Podemos también, por ejemplo, implementar diferentes actividades o encargar tareas que vayan a la estimulación del lóbulo del hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo es más analítico, es más racional, es el del lenguaje, entonces tenemos que ponerle tareas para poder generar más activación del otro hemisferio, para poder equilibrar las cosas, y esto nos va a dar como resultado que podamos tener procesos más eficaces en un tiempo más corto. Porque luego, hoy en día, el mundo ha cambiado y ahora todo el mundo quiere resultados más rápidos, ¿no? Y entonces ahí es donde a veces los psicólogos como que nos entretenemos poquito, porque a veces nuestros tratamientos van a más largo plazo, ¿no? Y a veces es donde muchos tratamientos más cortos, como un fármaco, como una terapia más breve, pues tienen como más efectividad a corto tiempo, pero a largo plazo no lo van a lograr. Exacto. Entonces, si logramos hacer combinación de diferentes cosas, podemos dar resultados ahorita y también que a largo plazo la persona esté bien. No nada más para ahorita, ¿no? Porque muchas veces nos enfocamos en atender el problema del momento y ya lo arreglamos, ¿no? Y después viene la persona a los 6 meses, al año, con otro problema y con otro problema. Y esa es la dicotomía, ¿no? O sea, ¿qué atendemos? ¿Lo corto o lo largo, ¿no? Entonces podemos atender las dos y podemos ser eficaces en ambas. Oye, entonces también pudiéramos hablar aquí lo que sería como influencia para tanto salir como entrar a una dificultad de orden psicológico, la epigenética. ¿Qué se entiende por esto? La epigenética es un término en el cual nosotros tenemos una configuración genética que nos heredó la mitad de nuestra mamá, la mitad de nuestro papá, ¿no? Ese es nuestros genes que tenemos. Y la epigenética se refiere a que no todos los genes están activos al mismo tiempo. Entonces, se van a activar o se van a desactivar dependiendo de ciertas circunstancias. Entonces, yo puedo tener un gen para poder, o un gen que si se activa o se desactiva, yo voy a tener una enfermedad, ¿no? Alzheimer, por ejemplo. Hay un gen específico para Alzheimer. Entonces, hay dos tipos de Alzheimer, Alzheimer tipo 1 y tipo 2. Digamos que es como la diabetes, ¿no? El tipo 1 es genético y ese me va a dar porque me va a dar. Como la diabetes, las personas que tienen diabetes y son bien jóvenes es porque hay un defecto genético, ¿no? Y la diabetes tipo 2, que tiene mucho que ver con hábitos, alimentación y demás, ¿no? Entonces, yo puedo tener una carga genética, ¿no? Pero yo puedo intentar hacer que no se activen los genes o que se activen otros genes para que me puedan brindar más protección más tiempo. Eso es la epigenética, cómo los genes son reactivos ante el entorno y cómo se activan unos y se desactivan otros. Por ejemplo, hay un químico, un micronutriente que se llama magnesio, ¿no? Que es muy abundante en la dieta, pero que cuando tenemos estrés empieza a salir mucho de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque los receptores celulares son los mismos que los que utiliza el cortisol. Entonces hay estrés, el cortisol llega
y se apodera de los receptores del magnesio. Entonces, cuando llega el magnesio por la alimentación, pues no se recibe. Está ¿sí? el ecotaxi y llega el Uber. Sí, pues está ocupado, ¿no? Está ocupado, entonces, ¿a dónde me subo? Pues no puedo. Entonces, tenemos que ayudar. Cuando hay mucha deficiencia de magnesio, empieza a haber cambios epigenéticos en las células, ¿no? Se empiezan a juntar algunos genes, se empiezan a expandir otros y se activan unos que no nos gusta que se activen, ¿no? Por eso las personas que son hijos de personas muy angustiadas, heredan luego esa configuración genética. Esto se ha demostrado en investigaciones después de la guerra, que las personas, los soldados que van a la guerra son personas que traen niveles de cortisol y niveles de hormonas muy, muy disparados por la guerra, ¿no? Pues imagínense vivir y dormir con bombas y despertarte y que ya se murió otro compañero y demás. Entonces, cuando regresaban, obviamente el estrés postraumático está gigantesco en ellos, pero se dieron cuenta que la descendencia que tenían después de ellos era una descendencia con un fenotipo más ansioso. Es decir, los que procrearon hijos después de la guerra no eran iguales que los que tenían antes de la guerra. Los que fueron después de la guerra eran niños más ansiosos, más llorones, más poco resistentes a muchas cosas, porque su fenotipo ya había cambiado. Y esto es la epigenética, o sea, se activaron muchos genes para fabricar más hormonas, y entonces cuando yo me reproduzco, pues ya transmito esta activación de genes mayor a la siguiente generación. Y eso es lo que pasa, la epigenética se entiende como los cambios, entonces los cambios que hacemos en la expresión de nuestros genes. Entonces lo que hacemos también conociendo estos principios de neurogenética, los vamos a aplicar a nuestra vida diaria para poder potenciar las terapias, ¿no? Muchas terapias que tienen que ver con enfermedades neurodegenerativas, potenciamos esta epigenética para que la gente tenga una protección un poquito más duradera ante enfermedades que puedan tener cargadas genéticamente ellas. O sea, como comenté, puede ser para, digamos, precipitar una situación difícil o bien para mejorarla. Así es, se puede usar para ambas cosas. Oye, Luis Manuel, ¿vas a tener un entrenamiento profundo, avanzado sobre neurociencias? Platícanos. Sí, es la primera vez que se hace un entrenamiento, creo, de este tipo, porque yo hasta busqué por ahí, no vi entrenamientos de este tipo, y creo que hace falta, ¿no? Va a ser la primera generación, esperemos cada año tener algunas generaciones por ahí de temas similares, y vamos a formar a psicólogos que quieran formarse conociendo las neurociencias para que las puedan aplicar en la clínica, ¿no? Que es la idea, ¿no? Que estos conocimientos que importamos, que estamos desarrollando, que estamos descubriendo, los podamos utilizar de forma práctica. No es posible o no es entendible que muchos psicólogos y en muchas escuelas la neurociencia esté olvidada, ¿no? Sí, y que se vean temas, y me refiero no nada más en psicología, sino también en medicina. Yo hace poco di una plática con médicos y les decía, la sonata K448 de Mozart ha demostrado ser eficiente para combatir la epilepsia, ¿no? 30% menos epilepsia en diferentes modalidades que la han utilizado, 30% menos crisis convulsivas, perdón, y todavía no se utiliza como parte de un tratamiento integral, ¿no? Entonces seguimos con los fármacos, pero son buenos, o sea, no digamos que no, pero si tenemos también otra forma de potenciar eso, ¿por qué no lo hacemos, no? Y es parte por la poca actualización que hay. Las neurociencias caminan muy rápido y los planes educativos no caminan tan rápido. Entonces, este entrenamiento va dirigido a profesionales de la salud que quieran conocer más sobre neurociencias. Es un entrenamiento que le llamamos entrenamiento avanzado en neurociencias aplicadas a la clínica, porque se supone que ya deben saber lo básico. Ahora, quien no sepa lo básico, quien no sepa distinguir dopamina de serotonina o oxitocina de cortisol, hay un entrenamiento básico, que ese va gratis, ese ya está en línea, y de hecho ya hay algunas personas que ya lo han tomado, un curso que yo hice que es como el entrenamiento básico, lo que tienes que conocer básico de neurociencias, que es un electroencefalograma, ¿no? O sea, cosas muy básicas, que en el entrenamiento no nos vamos a detener a eso. En el entrenamiento vamos a dar por hecho que ya saben esto, y entonces el entrenamiento enfocado a cómo vamos a utilizar estos principios que están descubriendo para potenciar con los pacientes, ¿no? Entonces son dos cursos, el entrenamiento avanzado y el curso básico. Quien quiera el curso básico, ese va gratis con los que se inscriban en el entrenamiento. ¿Cuándo arranca? ¿Costos? El entrenamiento empieza el día 20 de febrero, o sea, ya falta poquito, y tiene un costo de 1,500 pesos, es un entrenamiento de 3 meses. Es un entrenamiento que es online, muchas personas de hecho tenemos inscritas de fuera, y pues por ahí tenemos ya la fecha de inicio, 20 de febrero a las 5 de la tarde. ¿Cómo va la captación? La captación, ya tenemos más de 12 personas inscritas. Excelente. Entonces ya tenemos el grupo con el que vamos a comenzar, y esperemos que todavía haya chance de que se inscriban un poquito más. Perfecto. ¿Y lugar? El lugar es online,
Para las personas de En Durango, línea. en línea, es en línea. Para las personas de Durango estamos generando un grupo presencial si se completan las personas, pero esos necesitamos que se completen para hacer el grupo presencial en Durango y los demás pues pueden de forma online. Ok, público televidente, fíjese qué interesante va a haber este curso para los psicólogos y los profesionales de la salud que estén interesados en la neurociencia. Está muy particularizado para poder pues ampliar el tratamiento para las personas que necesiten la atención de factores emocionales y de conducta. Pues les agradezco mucho el favor de su atención y nos vemos a la próxima. Luis Manuel, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Que estén bien. Hasta luego.